Este espacio se lo dedico especialmente a la población mexicana. Vamos a hablar de lo que es el nivel de sobrepeso y obesidad en México, que es un caso muy llamativo porque se encuentra dentro de los primeros en el ranking mundial de niveles de sobrepeso y obesidad. Es muy importante tener en cuenta que la situación actual que se viene gestando en el tiempo, porque ha habido aumentos a lo largo del tiempo, de la historia, y tiene que ver justamente con las pautas alimentarias que se suelen dar y la creación de lo que se llaman ambientes obesogénicos. Tenemos que tener en cuenta que estos ambientes, es decir, aquellos contextos en los que es más fácil adquirir alimento, es más fácil acceder a alimentos, especialmente alimentos chatarra, alimentos industrializados, y además ambientes en los que es más fácil moverse menos. Entonces, en estos contextos que tienden a ser aquellos contextos urbanos, en reemplazo de los rurales en donde no se ve tanto la tendencia, hay una mayor proporción de personas que tienden a tener estos niveles de sobrepeso y obesidad, y es importante que lo abordemos de raíz. Otro punto importante es tener en cuenta las diferencias que se generan en los distintos rangos etarios. Yo les voy a compartir unos porcentajes que aparecen de un estudio. El último, el más actualizado, es a finales de 2022. Entonces aparece una gran diferencia y se nota claramente el aumento de los niveles de sobrepeso a medida que se avanza en edad. Tenemos entonces para lo que es la edad preescolar, es decir, menores de 5 años, se calcula desde los 0 años, desde el nacimiento y hasta los 5 años, tenemos un nivel que aparece registrado, al menos en este estudio que tomamos como referencia, un nivel de sobrepeso y obesidad, ambas en conjunto, de un 7,7%. Este dato es llamativo porque lo tomamos como referencia de esa primera infancia, que da lugar después a niveles más elevados cuando pasamos a revisar qué es lo que pasa en México en la edad escolar, y en esos casos ya vemos que tenemos un 19,2% de sobrepeso y en cuanto a la obesidad un 18,1%. No es uno incluido dentro del otro, es decir, no es que dentro del sobrepeso tenemos ese 18 de obesidad, sino que se suman. Por un lado tenemos este 19,2% de sobrepeso y a este porcentaje se le suma el 18,1% de obesidad. Son niveles muy elevados que vienen de una etapa preescolar en donde ya aparece un cierto porcentaje, pero después se produce un aumento bastante significativo. Esto se da en mayor proporción, según lo que muestran los estudios, como les mencionaba, principalmente en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque es en donde se generan estos contextos, estos ambientes obesogénicos. Y por otro lado se da, según lo que se ve en los estudios, en aquellas familias en donde los ingresos tienden a ser de medios a elevados. Este dato es importante porque muchas veces se registra cuál es el nivel de ingreso de las familias y se registra el peso corporal en relación a la altura de las personas que están siendo estudiadas. Sin embargo, acá estamos solamente hablando de peso corporal y no nos estamos metiendo de fondo en lo que es la verdadera nutrición que hay adentro de ese cuerpo. Entonces, esta aclaración la hago porque vamos a tener niños que tengan un peso corporal bajo o adecuado, lo que se considera adecuado, y sin embargo puede haber malnutrición, de la misma forma en la que podemos tener niños que tengan un sobrepeso o algún grado de obesidad y que sin embargo haya malnutrición. Es decir, puede haber carencia de nutrientes esenciales independientemente del registro del peso corporal que hagamos. Este dato es fundamental también en adultos, porque muchas veces nos centramos en cuál es el peso corporal, comparamos el peso en relación a la talla y nos quedamos con ese dato. Ese dato es importante, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la nutrición real que hay de fondo. Cuando tendemos a un consumo muy prioritario en productos a base de hidratos de carbono, en esos casos vamos a estar privándonos de muchos nutrientes que vendrían acompañados de otros grupos de alimentos. Por eso es importante buscar un balance en la alimentación,
tanto en el caso de los adultos como en el caso de los niños, que son quienes están aprendiendo esos hábitos y quienes luego pasan a una vida adulta y transmiten a las siguientes generaciones esos mismos hábitos que están creando en México al día de hoy una población que tiende a aumentar cada vez más en el tiempo sus niveles de sobrepeso y obesidad. Pasamos a la etapa de la adolescencia, en donde el sobrepeso, según este estudio, es de un 23.9% y la obesidad del 17.2%. En este caso sucede lo mismo, tenemos un 23.9% de sobrepeso y por otro lado se agrega el 17.2% de obesidad. Son niveles muy altos de sobrepeso y obesidad. Y en este mismo estudio, que estoy usando estos datos de referencia, pero si miramos diferentes estudios se ven datos similares, a pesar de que se vayan cambiando las muestras de personas que se escogen, y se ve un aumento. Si comparamos históricamente, tiende a verse aumentos. Si bien puede haber pequeñas bajadas, siempre la línea de sobrepeso y obesidad tiende a subir. Y después se realizó un estudio en adultos, ya vimos entonces la etapa preescolar, escolar, adolescencia, y en adultos se consideró también la circunferencia de cintura, es decir, cuánto mide, si yo mido con 1 centímetro, cuál es esa medida en términos de la cintura, porque ahí podemos ver cuál es la grasa abdominal que se está almacenando, que está muy relacionada con las enfermedades metabólicas. Y lo que se observó es que hay un nivel de sobrepeso del 38.3% y de obesidad de 36.9%. Y dentro de lo que es la obesidad abdominal, que para esto se usa la circunferencia de cintura, un 81%. Estos datos son alarmantes. Si se fijan, si prestan atención a cada número que les fui compartiendo, a medida que avanzamos en edad, la tendencia es aumentar. Aumenta la tendencia al sobrepeso y la obesidad. Y hay un estudio que es muy interesante, es otro, no es el mismo, que se realizó puntualmente, no en todo México, sino que puntualmente en la Ciudad de México con personas entre 18 y 75 años, considerando hombres y mujeres. Lo que se encontró fue un 42% de sobrepeso. Por eso les mencionaba que los datos en diferentes estudios tienden a ser bastante similares, y un 38% algún grado de obesidad. Pero el dato que les quería mencionar de este estudio, que es muy curioso, es que solamente el 28% de esta población estudiada considera tener sobrepeso o algún grado de obesidad. Es decir, que hay un margen grande de personas que no reconoce el tener un exceso de peso corporal. Y esto no tiene que ver exclusivamente con cuestiones estéticas, no tiene que ver con eso, sino que con cuestiones de salud que van de fondo. Por eso también se tiende a analizar lo que es la circunferencia de cintura, porque entonces que mi cuerpo esté almacenando más grasa de la que en realidad necesito me puede traer perjuicios para mi salud. Entonces pueden empezar a haber alteraciones metabólicas, puede empezar a haber aumentos en el colesterol sanguíneo, en los triglicéridos, que son las grasas que están circulando en sangre. Puede comenzar a haber alteraciones en lo que es el metabolismo de la glucosa, el azúcar. Entonces quizás empiece a elevarse el azúcar en sangre, se empieza a alterar la forma en la que funciona la insulina, que es la hormona responsable de que ese azúcar se almacene correctamente en lugar de estar circulando. Empiezan a haber problemas relacionados con la tensión arterial, es decir, cuál es la salud de mi sistema circulatorio, cuál es la salud de mi corazón. Entonces, hay un montón de variables que se abren, incluso las relacionadas con las fases emocionales, porque hay estudios también que se encargan de identificar de qué forma la tendencia al sobrepeso se relaciona con síntomas depresivos. Se estudió esto, se tomaron valores concretos para hacer una diferencia entre un grupo de población que no tuviera ningún grado de sobrepeso o obesidad y aquel que sí, y al menos les dejo un dato que se calculó una diferencia de una tendencia de un 15.5% más probabilidades
de que haya síntomas depresivos en aquellas personas que tienen exceso de grasa corporal acumulada en el cuerpo. Ya sea que sea una grasa tendiente a ubicarse a nivel abdominal, o también hay personas que tienen una distribución armónica de esa grasa y sin embargo también tiene este tipo de distribución perjuicios para la salud. Es muy importante que lo tengamos en cuenta justamente por estas cuestiones de síntomas o enfermedades que suelen estar asociados a este aumento de peso corporal. Insisto, no tiene que ver con una cuestión estética, sino que con una cuestión de la salud de fondo. Y también con una cuestión de salud sociocultural, es decir, qué hábitos estamos generando y compartiendo y transmitiendo a las siguientes generaciones, qué es aquello que se está dando como patrón principal en esta cultura, puntualmente en este caso hablando de México, para que se estén dando estos valores, para que al momento de hacer cálculos estadísticos estemos recibiendo estas informaciones. Aparentemente hay estrategias que se están planteando a nivel político para poder enfrentar esta situación en México, pero mi recomendación siempre es, sea cual fuera la cuestión, siempre hacer el cambio interno en uno mismo. Entonces, no espero a que factores externos hagan lo suyo, sino que me encargo por mí mismo de hacer los cambios que son más saludables para mi salud. Me encargo de informarme, me encargo de acudir a un profesional, me encargo de hacer los cambios que me beneficien a mí y a mi descendencia, o a mí y al resto de mi cultura, pero empiezo por mí, para mí, y luego eso se expande al resto. De todas formas, bienvenido sea que a nivel político se realicen intervenciones que tiendan a mejorar esta situación de salud en México. Ojalá así sea. Y simplemente tener en cuenta que lo último que les quería mencionar con respecto a estos ambientes obesogénicos que les mencioné al principio del video, lo que podemos hacer en relación a eso es buscar estrategias en lo personal que nos permitan identificar y combatir aquellas tendencias obesogénicas. Para dar un simple ejemplo, cuando yo permanentemente estoy reduciendo mis niveles de actividad física cotidiana, es decir, utilizo el auto para trasladarme o un medio de transporte público, pero las estrategias que uso cada vez me hacen caminar menos, quizás subir y bajar menos escaleras porque siempre uso el ascensor, o escaleras mecánicas y simplemente me quedo parado, etcétera. Hay muchos momentos en el día a día que seguramente puedan identificar en su rutina diaria y establecer en qué momentos en realidad yo podría estar moviéndome un poco más. Porque algo tan simple como usar las escaleras, como caminar un poco más en lugar de usar los transportes públicos o el auto personal, usar la bicicleta, cualquier estrategia que yo esté usando, y fíjense que les estoy dando ejemplos que no tienen que ver con ir 1 hora por día al gimnasio. No se trata de eso, sino que de buscar las alternativas que dentro de su rutina diaria conduzcan a que el nivel de movimiento corporal sea cada vez mayor. Tan simple como quizás limpiar el hogar, jugar con los niños, cualquier estrategia que dentro de mi rutina diaria, que no me implica necesariamente apartarme 1 hora para ir al gimnasio, me implique que todo mi cuerpo esté en más movimiento. Y por otro lado, la tendencia a este gran aporte calórico que recibimos con mucha facilidad, ver de qué formas puedo limitarlo. Es decir, de qué forma puedo usar estrategias alimentarias que me conecten más con opciones más naturales y elegir menos opciones industrializadas que en definitiva contienen un montón de ingredientes que mi cuerpo no necesita y además se tienden a reducir el aporte de nutrientes. No es lo mismo un producto industrializado que quizás me está aportando sabor, me está aportando grasas, pero no me está aportando los nutrientes que necesito. Y por otro lado, elegir todas las opciones que son más naturales seguramente estén mucho más enriquecidas naturalmente con vitaminas y minerales y grasas esenciales, las que usa el cerebro, para nutrirme mucho mejor, tanto a mí como a mi sistema familiar, y de ahí que se amplíe al resto de la comunidad para que México pueda mejorar estos valores por su propia salud, porque también está relacionado, si seguimos indagando hay muchísima información, pero también está relacionado con niveles
de mortalidad y calidad de vida en cuanto a la salud, la calidad de vida que se relaciona directamente con la salud, más bajos. Entonces, si individualmente cada uno hace su parte, esto va a ir generando cambios a nivel sociocultural y estos valores que hoy en día son alarmantes van a ir mejorando. Espero que este video sirva de orientación, que se queden con los consejos y que aprovechen el resto de la información del canal que está disponible justamente para que la usen a su favor, que la usen en sus procesos y que me dejen las preguntas que necesiten en los comentarios para que podamos avanzar. Les mando un beso y los veo en el próximo video.